Es finales de marzo de 1922. El invierno, aunque debilitado, aún se aferra con uñas de hielo a la campiña bávara. La nieve se derrite en hilos tímidos que corren por los surcos de la tierra, mientras un cielo gris y bajo parece aplastar el paisaje. Entre lomas silenciosas y caminos de barro, se levanta solitaria una vieja granja conocida como Hinterkaifeck. Sus paredes de madera, oscuras y gastadas por las décadas, se inclinan apenas como si el peso de los inviernos les hubiera vencido. El viento se cuela por las rendijas, provocando crujidos que parecen suspiros. El techo, fatigado, deja filtrar gotas heladas que caen como un compás lento y constante. Dentro, una familia lleva su vida diaria envuelta en la rutina, o al menos eso aparenta. Pero en la noche del 31 de marzo, la calma se rompe de forma irrevocable. Bajo la sombra de la oscuridad, alguien, o quizá algo, llega hasta la granja. No se oye un disparo, no hay gritos que atraviesen la noche, solo una presencia que se mueve en silencio y que, sin dejar testigos, desata una masacre. 6 personas, padres, hijos, una empleada, caen una tras otra, víctimas de golpes brutales propinados con una herramienta de granja. La violencia es desmedida, casi personal, y sin embargo, lo más perturbador no es el crimen en sí, sino lo que ocurre después. Hola, soy La Franca y esto le pasó a alguien como tú. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los casos más inquietantes y perturbadores de la historia criminal alemana. A unos 70 kilómetros al norte de Múnich, el paisaje se extiende en un mosaico de campos interminables y bosques espesos que se enredan en la niebla matinal. Entre esos árboles que parecen vigilar en silencio se encontraba Hinterkaifeck, una pequeña granja. Era un lugar que no se encontraba por casualidad y que una vez alcanzado tampoco era sencillo abandonar. El camino más cercano quedaba varios minutos a pie. En invierno, la nieve se amontonaba como un muro blanco que aislaba a sus habitantes durante días enteros. Allí vivía la familia Gruber, 5 vidas unidas por la sangre y quizás por secretos que no todos querían mirar de frente. Andreas, el patriarca, con sus 63 años, era un hombre curtido por el trabajo duro, de manos ásperas y carácter implacable. Su mirada, siempre fija, parecía pesar sobre cualquiera que osara contradecirlo. A su lado, Cecilia, su esposa, de 72 años, era el pilar invisible de la casa, callada, constante, siempre ocupada en que nada faltara, aunque su voz rara vez se escuchara. La tercera adulta del hogar era su hija, Victoria Gabriel, de 35 años, viuda desde la Primera Guerra Mundial. Había aprendido a endurecerse para sobrevivir, pero en sus gestos aún quedaba una sombra de tristeza. Vivía allí con sus 2 hijos, la pequeña Cecilia, de apenas 7 años, con una energía que iluminaba las frías mañanas, y el pequeño Joseph, de tan solo 2, cuyos primeros pasos resonaban por el suelo de madera como un recordatorio de la vida que aún crecía dentro de aquellas paredes. Sin embargo, las sonrisas familiares no borraban lo que se murmuraba en el pueblo, relaciones tensas, discusiones que se escuchaban más allá de los campos, y un rumor especialmente venenoso, la verdadera paternidad del pequeño Joseph. La rutina en Hinterkaifeck seguía el ritmo del campo: despertarse antes del amanecer, encender el fuego, dar de comer al ganado, trabajar la tierra, día tras día sin excepción. La tarde del 31 de marzo de 1922 llegó una nueva empleada doméstica, Maria Baumgartner, de 44 años. Cansada por el viaje, con su equipaje aún en la mano, se instaló en la habitación que le habían asignado. Entre las comunidades pequeñas, los secretos rara vez permanecen enterrados por mucho tiempo. Andreas y su hija Victoria eran el epicentro de aquellos rumores que se arrastraban por el pueblo como corrientes frías. No se trataba de simples habladurías alimentadas por la envidia o el aburrimiento. Años atrás, las autoridades habían intervenido, procesando a ambos por incesto. Fue un escándalo que dejó cicatrices profundas en la reputación de la familia. Andreas pasó un año entre los muros húmedos y fríos de una prisión. Victoria, apenas un mes.
aunque la marca de aquella acusación la acompañaría para siempre. Lo más perturbador para los vecinos era que, tras cumplir sus condenas, padre e hija siguieran viviendo bajo el mismo techo, compartiendo el mismo espacio y el mismo silencio incómodo. Y luego estaba Joseph, el pequeño de apenas 2 años, una presencia inocente que paradójicamente alimentaba uno de los chismes más venenosos de la aldea. Oficialmente, el padre era Lawrence Schlittenbauer, un vecino viudo que había mantenido una relación con Victoria. Sin embargo, Lawrence en ocasiones parecía arrepentido de esa afirmación. Ante algunos negaba la paternidad, ante otros dejaba caer una acusación, que Andreas, su propio suegro en potencia, podría ser el verdadero padre del niño. Los días previos a la tragedia, Hinterkaifeck comenzó a comportarse diferente. El silencio de siempre se volvió extraño, casi vigilante, como si la granja misma supiera que algo se acercaba. Una fría mañana, Andreas Gruber descubrió algo que encendió una alarma silenciosa en su mente. Sobre la nieve recién caída aparecían huellas frescas. Venían desde la espesura del bosque. Avanzaban en línea directa hacia la casa y allí se detenían. No había huellas de regreso, como si la persona que las dejó jamás hubiera abandonado el lugar. Era como si alguien hubiera llegado y simplemente se hubiera quedado. Andreas no era un hombre fácil de impresionar, pero esas huellas tenían algo inquietante. Poco después comenzó a comentar con algunos vecinos que, en los últimos días, había oído ruidos en el ático. No eran golpes bruscos ni chillidos de madera, sino pasos suaves, deliberados, que se desplazaban cuando todos estaban abajo. Aquello no era nuevo. Días atrás, una de las sirvientas había abandonado la granja de manera abrupta. No se llevó más que lo que tenía puesto, y al irse, sus palabras fueron tan inquietantes como su prisa. Esta casa está embrujada. Nadie en el pueblo la tomó demasiado en serio, pero la historia quedó flotando como un eco incómodo. Las señales extrañas se multiplicaban. Una mañana, en la entrada de la casa, apareció un periódico desconocido. Ninguno en la familia recordaba haberlo comprado o recibido. Pocas horas después, Andreas descubrió que faltaban unas llaves. Las había visto la noche anterior y ahora no estaban. Para un hombre tan desconfiado como él, aquello era más que una coincidencia. Sin embargo, y por razones que nunca sabremos, no acudió a la policía. Las noches se volvían más pesadas. Los perros, que normalmente dormían tranquilos, comenzaron a ladrar sin descanso hacia la oscuridad del bosque. Y dentro de la casa, esa sensación invisible, pero real. La certeza de que alguien, en algún rincón, los estaba observando. Llegó esa noche. Según la teoría más aceptada, todo comenzó con un sonido. Quizá fue la pequeña Cecilia quien lo escuchó primero, un ruido extraño que venía del granero, o tal vez el balido inquieto de uno de los animales en el establo. En una granja, los ruidos forman parte de la vida, pero este tenía algo diferente. Movida por la curiosidad, salió de la casa y cruzó el breve pero helado trayecto hasta el granero. El aire estaba inquieto y la penumbra lo envolvía todo. Entre las sombras, sin aviso, alguien se abalanzó sobre ella. En sus manos, una pesada herramienta agrícola, una azada. Un golpe certero, seco, que quebró su tranquilidad para siempre. Después, como si siguiera un macabro plan, el asesino atrajo a las demás víctimas, una a una, hacia el mismo lugar. Andreas Gruber fue el siguiente. Tal vez escuchó el ruido, tal vez salió buscando a su nieta y encontró la misma suerte. Luego vino Cecilia, su esposa, cuyos pasos cansados resonaron apenas un instante antes de ser silenciados. Después, Victoria, la hija, que no tuvo tiempo ni de comprender qué estaba ocurriendo. Todos recibieron golpes fatales en la cabeza, uno tras otro, sin oportunidad de defensa. Las paredes de madera, el techo bajo y la distancia con el pueblo hicieron imposible que ningún vecino escuchara algo. La noche se tragó cada impacto. Cuando el asesino terminó en el granero, no se marchó. Caminó hacia la casa,
Allí, en la cuna, dormía el pequeño Joseph, ajeno a todo. Un solo golpe bastó para arrebatarle la vida. En otra habitación, la nueva criada, María Baumgartner, que apenas se había acomodado en su cama, tal vez ni siquiera tuvo tiempo de levantarse antes de que el asesino acabara con ella. 6 vidas apagadas en cuestión de minutos. Pero algo más perturbador estaría por descubrirse. En los días que siguieron a la masacre, el silencio se apoderó por completo de Hinterkaifeck. No era el silencio habitual del campo, roto solo por el viento y los animales. Los vecinos comenzaron a notar pequeñas anomalías. La pequeña Cecilia no asistió a la escuela. La familia entera faltó a la misa del domingo, rompiendo una costumbre inquebrantable. Nadie fue visto en el pueblo ni siquiera para comprar pan o sal. Y sin embargo, cada día una delgada columna de humo se elevaba desde la chimenea, como si alguien encendiera el fuego al amanecer. El ganado se veía alimentado, el establo limpio. Era como si la rutina de la granja siguiera su curso, pero sin sus dueños. Algunos vecinos pensaron que la familia había viajado de improviso, otros que una enfermedad los mantenía encerrados, pero algo no encajaba. El instinto rural, afinado por generaciones de vivir lejos de la ciudad, les decía que algo estaba muy mal. La inquietud se convirtió en acción el 4 de abril. Un pequeño grupo de vecinos decidió ir a la granja. Al llegar, notaron que la puerta principal estaba cerrada con llave. Llamaron, golpearon, gritaron los nombres de la familia. Silencio. Dieron la vuelta al patio. Fue entonces cuando, guiados por un presentimiento oscuro, se dirigieron al granero. El olor fue lo primero, un aroma denso mezclado con el polvo y el heno. Allí, bajo una gruesa capa de paja, hicieron un descubrimiento que congeló la sangre de todos. 4 cuerpos apilados, cubiertos de manera apresurada, como si quien lo hizo quisiera ocultarlos, pero sin demasiado cuidado. Eran Andreas, Cecilia, Victoria y la pequeña Cecilia. En la casa, el horror continuaba. En una de las habitaciones, la nueva criada, María, yacía tendida en su cama, cubierta con sus propias sábanas. En otra, el pequeño Joseph descansaba en su cuna, inmóvil, sin vida. Todo apuntaba a la mano de un asesino despiadado, pero lo que vino después fue aún más escalofriante. Los indicios revelaban que quien cometió la masacre no había huido, permaneció allí, en la granja, conviviendo con los cadáveres como si nada hubiera ocurrido. El fogón en la cocina aún estaba tibio. Habían restos recientes de pan cortado sobre la mesa. El ganado había sido ordeñado y alimentado con regularidad durante varios días. Alguien o algo vivió en Hinterkaifeck, apropiándose del lugar, respirando el mismo aire que aún cargaba con el olor de la muerte. Era como si la granja, privada de la familia Gruber, hubiera pasado a pertenecerle a él. La policía de Múnich llegó a Hinterkaifeck apenas unas horas después del espantoso hallazgo. Sin embargo, lo que esperaban encontrar como una escena de crimen intacta se había convertido en un lugar ya profanado. El aislamiento de la granja había jugado en contra. Antes de que llegaran los agentes, la noticia había corrido como un incendio por la aldea, atrayendo a decenas de curiosos. No hubo respeto por los cuerpos ni por el lugar. Algunos aldeanos, movidos por la morbosidad o el desconcierto, levantaron la paja que cubría los cadáveres para verlos mejor. Otros tocaron objetos, cambiaron cosas de sitio e incluso hubo quien, en un acto tan grotesco como incomprensible, encendió el fuego de la cocina y cocinó allí mismo, borrando para siempre huellas, rastros y pistas que podrían haber sido cruciales. Aún así, los investigadores intentaron rescatar lo que quedaba de información. La autopsia, realizada en condiciones precarias, reveló que todas las víctimas habían muerto por traumatismos contundentes en la cabeza, infligidos probablemente con una azada encontrada en la propiedad. El golpe era siempre certero, mortal, salvo en un caso. El detalle más macabro fue que la pequeña Cecilia, de apenas 7 años, no murió al instante. Había sobrevivido durante horas tras la agresión, agonizando en silencio, junto a los cadáveres de su madre y sus abuelos. El escenario presentaba otro misterio inquietante.
No había signos de robo, dinero, joyas, enseres de valor. Todo seguía en su sitio. Eso, al menos en apariencia, descartaba un posible robo. La primera línea de investigación apuntó a personas cercanas a la familia. El principal sospechoso fue Lawrence Schlittenbauer, vecino de la granja y presunto padre del pequeño Joseph. Se sabía que conocía bien el lugar y que el día del hallazgo había actuado de forma extraña. Abrió puertas cerradas sin usar llave, se movió por la casa con familiaridad y parecía saber dónde encontrar ciertas cosas. Sin embargo, cuando llegó el momento de presentar pruebas concretas contra él, no había nada sólido. Otras hipótesis comenzaron a circular. Se habló de un trabajador ocasional o un vagabundo que hubiera merodeado sin ser visto. Incluso surgió la idea de que el esposo de Victoria, soldado de la Primera Guerra Mundial, dado por muerto, hubiera regresado en busca de venganza contra Andreas. Pero con cada día que pasaba, las pistas se enfriaban, las huellas se borraban, las contradicciones en los testimonios crecían y el caso comenzaba a sumergirse en un halo de misterio espeso. Lo único que parecía indiscutible era esto: el asesino conocía bien la granja, sabía cómo moverse en ella, dónde estaba cada cosa, y se sintió lo bastante cómodo como para permanecer allí por varios días. Con el paso de las semanas, el caso Hinterkaifeck dejó de ser un solo crimen para convertirse en una herida abierta en la memoria de la región. En las tabernas, en la plaza del pueblo, en los mercados, la conversación siempre terminaba en lo mismo: ¿quién pudo hacerlo y cómo pudo permanecer allí sin que nadie lo descubriera? El miedo empezó a filtrarse en las rutinas diarias. Las puertas, que antes quedaban sin llave durante el día, comenzaron a cerrarse con cerrojos y pestillos. Los niños tenían prohibido acercarse a los caminos que llegaban a la granja, y hasta los más incrédulos evitaban pasar cerca al anochecer. Algunos juraban que, al mirar desde lejos, aún podían ver sombras moviéndose entre los establos. Las teorías crecían como maleza. Para unos, el asesino era alguien del propio pueblo. Y también estaban los que hablaban de un enemigo del pasado, alguien con una venganza tan intensa que no solo quiso matar, sino quedarse en el lugar del crimen para adueñarse de él, aunque fuera solo por unos días. Pero poco a poco, la línea que separaba la investigación real de las leyendas se volvió difusa. Los rumores sobre apariciones, pasos en el ático y luces encendiéndose solas alimentaban la idea de que la granja estaba maldita. Los que habían entrado allí tras el crimen hablaban de una sensación física, un peso en el pecho, como si el aire fuera más difícil de respirar. Hinterkaifeck, una granja que antes era solo un punto perdido en el mapa, se ha transformado en un lugar que encarnaba el miedo. Un crimen sin resolver, un asesino que se desvaneció y una certeza que sobreviviría generaciones. Quien mató en Hinterkaifeck lo hizo con precisión, sangre fría y un propósito que nadie ha podido descifrar. Poco después, algo inquietante ocurrió. Los cráneos de las víctimas fueron enviados a Múnich con la esperanza de que, a través de un análisis más detallado, se pudieran extraer pistas sobre el arma, el ángulo de los golpes o incluso restos biológicos del asesino. Pero el tiempo y la historia se encargaron de borrarlo todo. Durante la Segunda Guerra Mundial, aquellos restos fueron destruidos o desaparecieron en medio del caos de los bombardeos. Con ellos, se esfumó para siempre una de las piezas de evidencia más valiosas que podrían haber arrojado luz sobre el misterio. El arma homicida, aquella asada capaz de destrozar cráneos con brutal precisión, no apareció de inmediato, permaneció oculta dentro de un compartimento que no se descubrió hasta un año después. Era un gesto que hablaba de frialdad y cálculo, como si el asesino hubiera querido asegurarse de que aunque lo atraparan, nunca encontraran la pieza clave de su crimen. Con el paso de las décadas, más de 100 personas fueron interrogadas, hubo sospechosos nuevos, incluso en los años 80, cuando ya solo quedaban testigos envejecidos y recuerdos borrosos. Sin embargo, nunca hubo una confesión, nunca se encontró una prueba que cerrara el caso y jamás se pronunció un nombre definitivo. Hinterkaifeck sigue siendo un rompecabezas incompleto, un crimen perfecto no por su planificación, sino por el silencio que lo envolvió.
Tal vez el asesino murió sin contar su verdad. Tal vez sigue vivo en las sombras de la memoria del pueblo. O tal vez, simplemente, el secreto se marchó con él a la tumba y allí seguirá para siempre. En 1923, apenas un año después de la masacre, la granja fue demolida. Los muros que habían sido testigos de risas, discusiones y finalmente de un horror indescriptible se redujeron a escombros. Cuando todo terminó, el terreno quedó vacío, una extensión de tierra desnuda en medio del campo bávaro, como si borrar las paredes pudiera, de algún modo, borrar también los recuerdos. Pero el silencio que quedó no era un silencio pacífico, era espeso, incómodo, como el de un lugar que todavía guarda un secreto. Las víctimas fueron enterradas en el cementerio de Witthofen. Lo que quedó de sus cuerpos descansaba bajo tierra, y en el lugar de los hechos, una cruz sencilla y una placa de metal envejecido recuerdan sus nombres y su trágico final. Con el paso de las décadas, la historia dejó de ser solo un crimen para convertirse en leyenda. Apareció en libros, documentales, foros y películas. Cada narrador proponía su propia teoría, pero ninguna lograba cerrar el rompecabezas. Desde 1922, la misma pregunta flota como una nube baja sobre los campos nevados. ¿Quién mató a la familia Gruber y a su empleada María? Más de un siglo después, la granja sigue siendo un lugar al que pocos se atreven a acercarse cuando cae la noche. El terreno es solo un claro en medio del campo, pero dicen que, si uno se queda en silencio, puede escuchar el crujir de la madera y el ladrido lejano de un perro. Así, la masacre de Hinterkaifeck permanece grabada no solo como uno de los misterios sin resolver más escalofriantes de Alemania, sino también como un recordatorio inquietante. A veces, el verdadero peligro no viene de lejos, sino de quien ya está dentro de tu casa. Y así llegamos al final de esta historia. Si este caso te dejó con la piel de gallina y quieres conocer más historias igual de inquietantes, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas los próximos videos. Déjame en los comentarios qué teoría crees tú que explica esta masacre y si conoces otro caso que merezca aparecer en este canal. Si me quieres apoyar para seguir creando contenido, deja tu like y compártelo con alguien que ame los misterios como tú. Yo soy La Franca y nos vemos muy pronto. ¡Chao!